La situación de los ciudadanos cubanos en su intento por llegar al territorio estadounidense se ha visto truncada por la decisión que ha tomado el gobierno saliente de Barack Obama. Con ese hashtag que ustedes tienen en pantalla o esa etiqueta, numeral Hoy Cubanos, recibimos todos sus comentarios a nuestras cuentas de Twitter, @cablenoticias, y mi cuenta personal, @JO_González C. Ya algunos de ustedes nos los han hecho llegar y los habíamos comentado antes de la pausa. Muchos consideran que el muro de Obama en el mar a los cubanos fue tomar esta decisión, apenas va dejando el gobierno. Y estos cubanos, muchos se han quedado en territorio centroamericano. Uno de esos países que ha adoptado incluso ya algunas medidas ha sido Costa Rica, y por eso vamos a conversar con uno de sus voceros, uno de los más precisos para hablar de este tema, y es el ministro Mauricio Herrera Ulloa, ministro de Comunicaciones de Costa Rica. Vamos a darle desarrollo a la noticia. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, el ministro Mauricio Herrera. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Y bueno, ministro, en principio conocer de ustedes mismos, del gobierno tico, cuál es la situación de los cubanos que quedan todavía allí, digamos, ese remanente de ciudadanos cubanos que queda en suelo tico. Buenas noches. Claro, con mucho gusto. Buenas noches a todos ustedes. Es un gran placer poder conversar desde aquí, desde San José, Costa Rica. En realidad tuvimos una crisis muy importante con migrantes cubanos hasta abril del año pasado. Costa Rica recibió a 8.800 migrantes cubanos entre noviembre del 2015 y abril del 2016 o marzo del 2016. Más de 5.500 de este grupo fueron enviados vía aérea por un puente que se hizo hacia Salvador, Guatemala, México, para que continuaran su camino hacia los Estados Unidos. De aquel grupo no quedó ninguno en Costa Rica, todos salieron. Posteriormente comenzaron a llegar pequeños grupos de migrantes cubanos al margen de aquella primera medida donde se habían dado aquellas acciones humanitarias, y Costa Rica había sido muy tajante desde diciembre del 2015 que no podía aceptar más migrantes en el país, que los que se podían manejar eran aquellos 8.800 iniciales. En línea con esa directriz que se tomó desde diciembre del 2015, el Estado costarricense no ha dado ningún tipo de estatus migratorio a otros migrantes cubanos que han intentado pasar el país. El año pasado fueron rechazados hacia Panamá un total de 1.200 migrantes cubanos, y este año han sido ya rechazados más de 100. Sin embargo, hay un grupo de aproximadamente 98 migrantes cubanos que permanecen en la comunidad de La Cruz, fronteriza con Nicaragua, y a este grupo se les ha registrado y se les ha dado una notificación para que sean procesados por las autoridades de migración de Costa Rica con el fin de aplicar la sanción migratoria que corresponda, y hacer un análisis caso por caso para ver si algunos de ellos califican para quedarse en el país o si tienen que ser deportados a un tercer país. Y esas son las acciones que se están tomando. Costa Rica en estos momentos no tiene una crisis con migrantes cubanos, tampoco está recibiendo migrantes cubanos, no les está dando ningún tipo de estatus migratorio, y tampoco se les está prestando atención de parte del Estado. Ministro, ahora en virtud de lo que usted nos está dando a conocer y que son las medidas que ha tomado su gobierno para controlar esta entrada de ciudadanos cubanos, si bien ahorita Costa Rica no tiene la crisis, sí se le está presentando a otros países cercanos como Nicaragua, Panamá, que también están teniendo este flujo, y en el caso de Panamá ellos no le tienen un control para el ingreso de estos cubanos. Estos 98 que permanecen en la comunidad de La Cruz, como bien nos comenta usted, ¿qué condiciones tendrían que cumplir para poder quedarse en territorio tico? Y ¿qué porcentaje de probabilidades hay, o por el comportamiento que ustedes han quizás observado,
¿qué probabilidades hay de que esos que logren pasar esos filtros migratorios de Costa Rica luego no quieran permanecer un tiempo para luego intentar seguir hacia Estados Unidos? Sí, en realidad Costa Rica tiene una gama de opciones, una gama de posibilidades para que esas personas puedan permanecer en el país si cumplen con las condiciones de nuestra ley de migración. Puede haber posibilidad de que tengan familiares en Costa Rica, que eso les abre una posibilidad de estar en el país, o puede haber una serie de condiciones humanitarias que los haga elegibles. Sin embargo, de acuerdo con la experiencia que hemos tenido y con la información de las autoridades de migración, la gran cantidad de ellos son migrantes económicos que no calificarían para permanecer en el país y entonces son sujetos de deportación a una tercera nación. Pero en este caso, ¿cuál pudiera ser esa tercera nación? ¿Usted tendría que consultarlo con ese tercer país o cómo se decide eso? Sí, hay un proceso que se debe seguir, pero en principio, en primer lugar, son rechazados hacia Panamá y en caso de que haya alguna imposibilidad de ser aceptados en Panamá, se tiene que buscar un tercer país para que salgan del territorio costarricense. Pero eso es un proceso lento, es un proceso que sigue toda una serie de condiciones donde los migrantes tienen pues todo el derecho a hacer sus alegatos y también es importante recalcar que en todo el proceso se les cuida y se les protege muchísimo sus derechos humanos. Hay que recordar que Costa Rica durante la crisis anterior tuvo abiertos 40 albergues en todo el país y que atendió de manera humanitaria a más de 8,000 migrantes cubanos, pero Costa Rica ya agotó la capacidad para poder atender a esas personas y los que han seguido entrando ya no tienen el derecho, según nuestras leyes, a un estatus migratorio y tienen que abandonar el país. Ministro, ¿y a qué se refiere usted cuando habla de que son migrantes económicos? ¿Qué condiciones o qué características tienen estas personas que ustedes califican como migrantes económicos? En el sentido, es muy claro siempre en el mensaje de los migrantes cubanos que ellos lo que están buscando con toda legitimidad es una mejor situación económica, una mejor vida, pero no están alegando razones de carácter político para la migración que están haciendo. Ellos, con total legitimidad, como se lo dije, están buscando mejores condiciones de vida, mejores condiciones económicas y su destino es llegar a los Estados Unidos por esa razón. Costa Rica es un país libre, es un país democrático, es un país de derecho, que siempre en toda su historia ha estado abierto a las migraciones, es un país que defiende el derecho al asilo, que defiende el derecho al refugio, pero esas personas no tienen la intención de quedarse en el país y lo que están buscando es exclusivamente llegar a los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, y nuestra legislación y nuestras autoridades los consideran migrantes de carácter económico. Ministro, nos queda muy poco tiempo, pero haciendo referencia justamente a ese punto que usted toca, la condición de asilo o de refugiados, si ellos decidieran cambiar de parecer y ante esta decisión que tomó Estados Unidos y dicen, bueno, no quiero volver a la isla porque tampoco tengo nada para volver allá porque sencillamente muchos vendieron todas las pocas propiedades que tenían para poder salir y deciden quedarse con un estatus de asilados o de refugiados en Costa Rica, ¿pudieran hacerlo? Hay una serie de pasos, una serie de requisitos y hay un análisis caso por caso para analizar si califican para el estatus de asilo o de refugio, que tiene un conjunto de especificaciones técnicas muy precisas, pero se tiene que someter cada caso a esa evaluación.
Bien, lo acaban de escuchar ustedes, es el doctor Mauricio Herrera Ulloa, él es ministro de Comunicaciones de Costa Rica, está en San José, la capital costarricense, y que amablemente nos ha atendido esta noche para explicarnos, y le agradezco eso, ministro, muy detalladamente, cómo es la situación de estos ciudadanos cubanos que se han quedado en territorio centroamericano, en particular en Costa Rica. Ministro, muchísimas gracias por habernos atendido y que tengan muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, ha sido un placer. Bien, lo acaban de escuchar ustedes. Esa es la posición de uno de estos gobiernos que se ha visto afectado por el desplazamiento de los ciudadanos cubanos que buscan de alguna manera llegar a territorio estadounidense. Con esta nueva medida, con esta nueva decisión de Estados Unidos, ¿qué pasa con su estatus legal? ¿Qué pasa con los que entraron o intentaron entrar con una visa de turista y ahora tampoco les funciona? Las familias que quedan tanto de un lado como del otro. Al regreso vamos a tocar ese punto con un especialista en temas migratorios, un abogado que conoce justamente cómo es la legislación estadounidense y qué implicaciones para esas personas que estaban en medio de ese proceso legal les viene ahora en este limbo en el cual han quedado. Hoy cubanos para sus comentarios a través de nuestras redes sociales, @cablenoticias, @JOGonzález, para que se comuniquen con nosotros, ahí los vamos a estar leyendo. Seguimos.